Vamos a platicar en este video sobre 10 verdades incómodas de Excel que nadie se atreve a decir o que de repente maquillan un poco la respuesta. Vamos para allá. ¿Existe realmente un Office gratis? Hemos visto varios videos en donde te dicen que uses Excel u Office gratis. Pero ¿qué tanto de cierto es esto? La verdad es que no. No existe un Office gratis. La realidad es que existen dos modelos de licenciamiento: licencias perpetuas y de suscripción mensual. Cuando hablamos de licencias perpetuas, implica que tú compras una licencia de un solo pago, llámese Office 2019, 2021 o antes, y la licencia es tuya. Cuando llega una nueva versión, tienes que pagar por la licencia nueva. Y de unos años para acá tenemos la suscripción mensual con Microsoft 365. ¿Esto qué significa? Que tú mes a mes o año tras año estás pagando el licenciamiento, pero la ventaja es que no requieres desembolsar una suma grande de dinero cuando llega una nueva versión, puesto que mes a mes se te está liberando cosas nuevas en las herramientas, ya sea Excel, Word, PowerPoint, etc. Sin embargo, sí se puede utilizar Office gratis, aunque limitado, en la web. Tú entras a tu cuenta de Outlook o de Hotmail y tienes acceso a aplicaciones como Excel, como Word, como PowerPoint, pero utilizándolas en la nube, un tanto limitadas, pero funcionales. Y claro, de manera opcional, Google también tiene una versión de Office, por así decirlo. Tienes Google Sheets, tienes texto y tienes presentaciones. Se habla mucho sobre aplicaciones que reemplazarán a Excel, que van desde otras hojas de cálculo hasta la misma inteligencia artificial. Y la pregunta es, ¿Excel sigue siendo relevante en el 2026? Y la respuesta es sí, pero no para todo. Mucho ojo con esto. Excel sigue siendo el punto de entrada de datos de la mayoría de los trabajos. Excel es la herramienta más utilizada en las oficinas. Es donde se valida, se entiende y se decide antes de escalar. Me refiero si quieres pasar a otra herramienta. Y otras herramientas, por ejemplo, Power BI, Tableau, ClickView, no lo reemplazan, simplemente lo rodean, lo complementan. Por ejemplo, la inteligencia artificial de Copilot no viene a reemplazar lo que haces en Excel, viene a potenciar lo que se hace, con funciones como Copilot o el mismo agente de Copilot en Excel. Y una de las grandes preguntas es, ¿Excel o Google Sheets? La respuesta no es sencilla. ¿Por qué? Porque depende del problema, no de la moda. Depende de lo que necesites. Sheets o Google Sheets es ágil y muy bueno para colaborar. Si me preguntas si utilizar Excel en la web o Google Sheets, me iría por Google Sheets. Es mejor para compartir archivos. Aunque Excel es ideal para analizar datos, para automatizar procesos, para trabajar con datos de múltiples fuentes, porque tenemos Power Query, tenemos Power Pivot. Entonces, si quieres colaborar, Google Sheets es buena opción. Si quieres trabajar con muchos datos y en escritorio, Excel es la solución. Porque como te digo, Excel tiene versión de escritorio y web. Eso lo hace ya poderoso. Google Sheets, aunque es muy bueno, solamente tiene versión web. Ahora, ¿es seguro trabajar en la nube? Es decir, subir mis archivos a Internet. La respuesta es muy sencilla. Sí, es más seguro de lo que crees. Puedes subir tus archivos a OneDrive, a Drive de Google, a Dropbox, a cualquier nube. Es mucho mejor que tenerlos en la computadora. La nube empresarial es más segura que muchos discos locales, incluso la nube gratuita, OneDrive o Drive de Google. El riesgo real es el usuario, no la plataforma. ¿Por qué? Porque el usuario puede eliminar datos, puede borrar archivos. Y si tienes tus archivos en la nube, es más fácil recuperarlos. Por ejemplo, tenemos historial de versiones, donde tú puedes regresar a una versión de tu archivo de ayer o de días o meses pasados. Aunque también en escritorio puedes recuperar archivos perdidos,
En la nube es mucho más fácil y más seguro. Y ojo con esto, OneDrive de Microsoft tiene detección de ransomware y te notifica si detecta un ataque. El ransomware, recordemos que es un tipo de virus que te bloquea tu computadora y te pide una recompensa para recuperar tus datos. Si los tienes en la web, tus datos están protegidos, sobre todo en OneDrive. Seguramente en Drive de Google existe una opción. Y aunque esta respuesta parece obvia, vamos a ver por qué. Tablas o rangos en Excel. En definitiva, tablas. ¿Pero por qué? Son ideales para tablas dinámicas. Anteriormente, cuando usabas rangos y tablas dinámicas, había que modificar el rango manualmente o utilizar algunas funciones como offset o derref para que tu rango sea dinámico. Utilizando tablas dinámicas con tablas de Excel, es más fácil actualizar datos sin que tengas que cambiar el origen de datos. Y además, es muy importante, te obliga a que tengas datos estructurados. ¿Por qué? Porque una tabla no te permite tener filas vacías, columnas vacías. Si tú pones una fórmula, la fórmula se refleja en la columna completa. Prácticamente te permite que tengas un orden estructurado de tus datos. Sin embargo, y por otro lado, un rango te da más flexibilidad. Si eres de los que insertan filas en blanco, o ponen una fórmula en un rango, pero abajo ponen otra fórmula, lo mejor es usar rangos. Aunque ojo, el utilizar solamente rangos puede limitar el que puedas filtrar u ordenar datos de manera efectiva. Entonces, tablas o rangos, si tus datos van a ser filtrados, analizados con tablas dinámicas o enviados a Power Pivot o Power Query, en definitiva, tablas. Ahora una pregunta picante. ¿Saber muchas funciones de Excel te hace experto? La respuesta es no. Pero entre más conozcas, será más fácil solucionar un problema. Excel tiene a la fecha más de 500 funciones. Es imposible que las sepas todas, pero entre más conozcas es mucho mejor, porque sabes llegar a una solución de manera más efectiva, en lugar de estar inventando. Además, un experto sabe cuál es utilizar en qué momento. Por eso, claro, es importante conocer muchas. Puede que no las domines, pero mínimo con que sepas que existen o que sepas cómo se usan. Y ojo, tu valor como profesional aumenta cuando sabes combinar varias funciones para dar una solución, anidando funciones dentro de otras. Otra pregunta difícil y quisiera que pauses el video y me digas en los comentarios qué opinas de esta pregunta. ¿Un Excel bonito vale más que uno complejo? En el trabajo real muchas veces sí. Sé que la respuesta es complicada, pero así es. En ocasiones vale más cómo presentas que el archivo en sí, pero solo en ocasiones. Si no se entiende tu archivo, no importa qué tan complejo sea. Si le metes muchas herramientas, le metes muchas fórmulas, pero no se entiende o no es útil o no se puede utilizar de manera correcta, no importa qué tanto le metiste a tu archivo. La presentación influye en cómo va tu trabajo. Puedes tener una tabla de datos o una tabla con segmentadores, con gráficos. La presentación influye mucho en cómo van a evaluar tu trabajo y a ti también. Y ojo, Excel también comunica, no solo calcula. Tanto es importante meter fórmulas y cálculos, pero también es importante que tu archivo se vea bonito, que comunique, que transmita y que sea fácil de utilizar. Y la pregunta por excelencia, ¿las macros están muertas? No, sencillo. Así de fácil, no están muertas. Siguen vivas donde hay procesos repetitivos reales. Y en Excel, todo el tiempo estamos repitiendo procesos. Seguramente tú conoces a alguien, o tú mismo eres, que repite siempre lo mismo. Si repites siempre lo mismo, hay que convertirlo a una macro, para que un proceso de minutos o de horas se simplifique en un segundo o en un botonazo. Y ojo, no son obsoletas, sino que están mal utilizadas. En ocasiones se usan macros innecesarias, pero si las usas para automatizar tus procesos y ahorrar tiempo, eso sí es un buen uso de las macros. Y mucho ojo con esto.
Quien dice que están muertas o que murieron normalmente nunca las dominaron. El experto en Excel que dice o que ataca las macros regularmente es porque no las sabe utilizar. Y no es su culpa, simplemente que le tocó otro tiempo. Pero regularmente quien las ataca no las domina y no las conoce. Es fuerte, pero es cierto. Entramos a otra pregunta complicada. Excel o Power BI para el día a día. Ahí vemos una imagen en donde está un boxeador triunfando y el otro perdiendo. ¿Cuál es Excel y cuál es Power BI? Déjalo en los comentarios. La respuesta es Excel para el día a día. ¿Por qué? Excel sigue siendo el primer paso de casi todo, y de casi cualquier profesional, y de casi cualquier profesión. Power BI brilla cuando hay un modelo de datos, cuando hay volumen de datos, es decir, cuando tienes muchos datos, muchos orígenes de datos, cuando quieres visualizar datos de manera efectiva y deseas compartir tus dashboards. Ahí sí, si quieres hacer dashboards útiles y bonitos, en Excel se puede, sí, pero Power BI es el rey. Y sobre todo si deseas compartirlos con otras personas. Ahí sí me rindo. Para dashboards es mejor Power BI. Y además, compararlos es perder el punto y perder el tiempo. Trabajan mejor juntos. A estas fechas ya no importa pelear cuál es mejor y cuál es otro. Simplemente es lo que te toque hacer. Si Excel te soluciona, usa Excel. Si Power BI te soluciona, usa Power BI. Así de fácil. Y entramos a un tema que a mucha gente le gusta, el tema del dinero. ¿Excel te puede pagar el sueldo? Sí o no. Si soy experto, ¿gano más? Sí o no. La respuesta es no. Pero no del todo. Excel no paga nada por sí solo. Es decir, la herramienta no paga nada, ni a ti te paga nada. Lo que paga es tu criterio, que tengas contexto de los datos y la toma de decisiones. Es decir, que uses Excel de manera estratégica, que puedas entender tus datos, que puedas entender cómo usarlos y cómo transformarlos para tomar decisiones o para que otra persona tome decisiones. Excel es el amplificador, no la fuente del valor. Es decir, Excel es el que te da el superpoder, sí, pero ¿cómo lo usas? Por sí solo no te paga el sueldo y por sí solo no te da un mejor puesto o una mejor oportunidad. Pero utilizarlo de manera correcta, sí. Simplemente Excel es el medio para lograr lo que tú quieres y utilizarlo de manera correcta y efectiva. Si con Excel logras generar ahorros, generar valor y que otros tomen decisiones de manera correcta, entonces ahí sí, tu valor aumenta y tus oportunidades mejoran. Y llegamos al momento culminante, donde toca que te desahogues. ¿Qué opinas? ¿Sí o no de lo que comentamos en este video? Déjalo en los comentarios y me gustaría que entremos en una discusión sobre estos temas. Yo no tengo la verdad, obviamente, y me gustaría saber tú qué piensas. Y si quieres conocer más sobre Copilot y cómo la inteligencia artificial le está dando superpoderes a Excel, visita este video. Y si quieres conocer más de Excel con cursos básicos hasta avanzado y experto, conoce mis cursos en mi academia.